Esta mañana tenemos la chance de dialogar con Shirley Said. Gracias, Shirley, por estar con nosotros. Por favor, un placer. Y acá empiezo con la lista de todo lo que es Shirley. Es directora de Olami WI, es socióloga, doctora en educación, es periodista también, profesora en la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y mamá de 2 nenes, de 3 y de 1 año, bien chiquititos. Bueno, no sé cómo haces con todo, Shirley, ¿eh? Es un montón, me voy a poner colorada. Parece que fuera mucho, pero después en la vida uno va haciendo cosas y gracias a Dios se va encontrando espacio. No, es un montón. Vamos a empezar de a poquito, primero preguntándote qué es Olami. Bueno, Olami es una organización mundial que justamente Olami significa mundial, global, y también significa mi mundo, que existe en un montón de ciudades alrededor del mundo justamente, que busca que jóvenes de 18 a 30 años se conecten con sus raíces judías, muchas veces no tan exploradas. Y lo que yo dirijo puntualmente es un programa que se llama Olami WI, que es para mujeres judías de América Latina. Y lo que hacemos es hacer clases virtuales en vivo por Zoom en algunos momentos del año, clases grabadas, estamos por lanzar un podcast. Vamos buscando distintas formas de acercar información, contenido vinculado con el judaísmo, pero también súper diverso, de mostrar distintos perfiles de mujeres que existen y que muchas veces una no asocia con el judaísmo tradicional. Bueno, y un poco también de esto hablábamos antes de empezar el aire. Shirley nos decía, bueno, no nací en una familia ortodoxa, sí una familia de tradición judía, donde festejábamos todas las festividades. ¿Y cómo fue este paso hacia la ortodoxia? Bueno, esa transición fue un proceso largo. Mi familia es una familia que siempre me transmitió valores y mucho amor hacia el judaísmo. Tuve educación judía en el jardín de infantes, en la primaria. Para la secundaria yo quería ir a una escuela pública de Carlos Pellegrini. Entonces, bueno, me acompañaron en el ingreso a esa escuela y todo, que fue como un despertar a un mundo totalmente distinto a lo que yo conocía. Pero bueno, para no hacerlo tan largo, porque si empiezo desde ahí creo que es eterno. Sí, digamos, siempre tuve un amor muy grande hacia el judaísmo, una identidad muy fuerte arraigada de que soy judía y a la vez, como mi nombre es en hebreo, Shirley, en cualquier lugar que iba siempre tenía que explicar, como qué nombre raro, deletréamelo, así te llamás de verdad en el DNI. Entonces siempre decía, como es un nombre en hebreo, soy judía, y eso, digamos, nunca me generó un problema y siempre fuera como algo lindo. De todas maneras, mi vínculo con el judaísmo era en algunos momentos de la vida y en otros quizás, bueno, más cuando empecé como a adquirir otras identidades o etiquetas, ¿no? Esto de estar en la facultad, de estar formándome profesionalmente y demás. Bueno, como que ser judía era una característica de mí, pero no, tal vez no algo central. Claro. Y bueno, ese recorrido de cómo me fui acercando a una vida de ortodoxa, de mayor cumplimiento, de buscar un crecimiento a través del judaísmo, me gusta decirlo así, tuvo que ver mucho con el recorrido también de mi familia. Mi hermano, que es más chico que yo, había empezado, él fue a Ort y en el último año de Ort con algunos de sus compañeros empezaron a tener clases de Torá con un rabino y eso los inspiraba un montón. Y bueno, yo en ese momento tengo 3 años más que él, yo estaba estudiando sociología, estaba en la facultad, siempre estuve muy involucrada en proyectos sociales, comunitarios, no vinculados necesariamente con la comunidad, algunos sí, otros no, muy vinculada como con el activismo político y siempre mi objetivo fue cambiar el mundo. O sea, yo quería que mi atención o lo que yo me dedicara en la vida siempre tuviera que ver con que no haya más injusticias, que no haya más pobreza. Entonces por eso elegí estudiar sociología, periodismo. Y mi hermano me contaba cosas que a él le pasaban con el judaísmo y yo sentía como, bueno, yo encuentro esa motivación en otro lado. Como él me hablaba de lo importante de ser solidarios con otros y yo sentía que yo ya hacía eso en mi vida. Pero bueno, aún así, discutíamos un montón, con mucho respeto, yo siempre lo apoyaba porque aparte no fue fácil a nivel familiar, mis papás no lo llevaban tan bien al principio, entonces como yo lo defendía adentro de casa y después internamente discutíamos nosotros. Y digamos, eso igualmente, aunque yo estuviese distante, siempre fue como una referencia, que mi hermano estaba haciendo un camino que yo valoraba mucho la forma en la que él lo estaba encarando. Y bueno, aparte su novia de ese momento, que hoy su esposa, tienen 4 chicos y digamos, y siguen juntos de una forma muy linda, hizo ese mismo recorrido con él, entonces fue ir acompañando ese camino. Y entonces, bueno, digamos, fue pasando el tiempo, yo me recibí de socióloga, me fui a México de viaje durante 6 meses a ser parte de un proyecto de educación en una comunidad indígena, entonces estaba ahí en el medio de un pueblo, buscando que, más que nada, que las mujeres de ese pueblo no perdieran sus tradiciones indígenas. Mixteco es la zona, la región y la cultura de ese lugar. Y fue un momento para mí de mucho quiebre en el que me di cuenta de que yo estaba dedicando toda mi energía, todo mi día a día, vivía en ese lugar, todo lo que hacía era por esa escuela, por esas chicas, para que no perdieran su cultura. Y en un momento me pregunté, como, ¿dónde estaba mi cultura o qué estaba haciendo yo con eso?
Esto en este momento tenía 25 años y pasó mucho tiempo igual hasta que después empecé yo a cumplir más cosas de judaísmo, se pasaron 4 o 5 años más. Pero fue como un momento bastante de quiebre. Y bueno, fue pasando el tiempo, mi hermano siempre como con mucho respeto acompañándome, también otra parte de mi familia había ido de a poco acercándose al judaísmo ortodoxo, digamos, mis papás no, mis papás siempre como con bastante distancia, con respeto hacia nosotros, pero a distancia. Y bueno, en un momento dado, mi hermano que trabajaba en Olamí, que se llamaba distinto en ese momento, pero era Olamí, me inscribió sin consultarme, o sea, me preguntó si quería ir a un viaje y yo le dije que no quería porque ya tenía mis vacaciones armadas y él igualmente me inscribió en ese viaje y un día me llaman por teléfono y me dicen como, era noviembre, te llamo para confirmar la fecha del viaje a Israel, como, no sé de qué me estás hablando, ¿qué viaje? Me dice, ¿estás anotada para viajar? Bueno, déjame que chequeo y te aviso. Bueno, hablé con mi hermano, me dijo, bueno, fíjate, probá, puedes ir. Y creo que ese fue otro momento, como otro hito en mi vida en el que viajé, hice un viaje a Israel, en el que conocí a muchas personas ortodoxas, muchos lugares y muchas vivencias que tuve en Israel, como vivir un Shabbat, que nunca lo había vivido quizás de una forma que no fuese algo de mi familia, no una propuesta familiar, sino algo más como para mí individualmente. Conocí personas que me parecieron muy valiosas y empecé a ver que había referentes, personas que se veían ortodoxas, digamos, sobre las que yo podía tener muchos prejuicios, que de golpe me parecían humanamente muy admirables. Y yo venía como de un interés muy fuerte por la política, por gente que se dedicaba a comunicar públicamente y demás, y admiraba a esas personas, pero a veces me iba dando cuenta de que a nivel quizás más humano no eran tan admirables como en lo público. Y de golpe en el mundo judío empezaba a ver lo contrario, como gente que me parecía interesante en lo público y a nivel humano y a nivel cercano, impresionante, gente que estaba dispuesta a dar su vida por alguien que no conoce. Entonces, bueno, eso creo que fueron como pequeños quiebrecitos. Bueno, y déjame retomar algunas de las cosas que nos contabas, esto de que se veían ortodoxas, por un lado, y por otro lado, bueno, esta posibilidad también de combinar un poco esta vida ortodoxa con una vida profesional, como lo estás haciendo. Entonces, volviendo, porque es un cambio obviamente muy profundo a nivel interior, pero también se ve en lo exterior y cómo uno va recibiendo ese reflejo en los que quizás antes nos veían de otra manera en el exterior. ¿Cómo te pasaba a vos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires? Bueno, fue, digamos, creo que algo que agradezco un montón, digamos, agradezco a Dios por ese regalo de alguna manera, porque uno empieza también como a hacerse más sensible y a ver que muchas cosas que aparecen en la vida son así, regalos. Creo que tuve mucha fuerza en el momento, como que recibí la fuerza indicada para poder enfrentar algunas situaciones. Cuando yo empecé a respetar Shabbat, por ejemplo, fue después de un viaje a Israel, otro viaje que hice después de ese que contaba, y yo, mis compañeros y mis compañeras de militancia, yo participaba en unas escuelas que se llaman bachilleratos populares, todas las reuniones eran los sábados, muchos eran de sociales y muchos eran de otras facultades, pero todas las reuniones eran los sábados, y yo hasta el año anterior había ido todos los sábados. Ya tenía como una chispita de que me gustaba Shabbat, me incomodaba un poco lo de las reuniones, pero iba igual, buscaba la manera de ir como, en lugar de ir viajando, iba en bicicleta, que no se puede andar en Shabbat en bicicleta, pero no importa, para mí era un poco menos grave que ir en auto o que ir en subte. Y así como cositas que iba adaptando. Cuando decidí que iba a respetar Shabbat en serio, dije, bueno, ¿qué hago? Porque para mí este espacio de los sábados es muy importante. Yo dedicaba mucho tiempo de mi vida voluntariamente a estas escuelas. Entonces me junté con mis compañeros y les dije, como bueno, yo les quiero contar que voy a empezar a respetar Shabbat. Como, algunos eran judíos, otros no. Y eso implica que, bueno, los sábados no puedo viajar, no puedo escribir, no uso plata. Bueno, y algunas cosas me miraban. Y yo como, bueno, yo quiero seguir viniendo, las reuniones eran todas los sábados, pero había como una más importante que era mensual. Dije, bueno, todos los sábados no voy a venir más, pero cuando hagamos la reunión mensual yo voy a venir. Sea como sea, yo me voy a ocupar de venir. Y entonces fue muy fuerte para mí porque de verdad me dedicaba a ir, buscaba la manera, digamos, iba sin llevar nada, trataba de pasar Shabbat cerca de donde iba a ser la reunión. Alguna vez que tuve un error de cálculo y bueno, yo pasé Shabbat en Belgrano, la reunión era en Constitución y llovía a cántaros y yo dije, bueno, yo tengo que ir porque iba a ir, así que caminé, no sé, 2 horas y media a la reunión, llegué casi al final, pero para mí era muy importante ir. Y me fui dando cuenta como yo estaba tan convencida, todos me iban apoyando, o sea, quizás no estaban súper de acuerdo, pero nadie me hacía un problema por eso. Incluso una amiga, me acuerdo una vez en una actividad, me decía como,
uy, hay que poner el nombre, no te preocupes, yo lo escribo. Y ni era judía, pero entendía las cosas que yo no podía hacer. Y en ese sentido creo que como yo siempre traté de transmitir genuinamente lo que yo sentía, las personas lo recibieron bien. Y quizás no lo querían tomar para su vida, pero me respetaban a mí. Sentías un apoyo muy importante en este ámbito, donde, bueno, es muy importante porque vos te desarrollás ahí profesionalmente, uno de los lugares en donde te desarrollás profesionalmente. Y no puedo dejar de preguntarte, Shirley, bueno, entendiendo desde el 7 de octubre, ¿no? Donde además se fueron sumando hechos de antisemitismo muy fuertes en todo el mundo, pero también principalmente acá en las universidades, en las facultades, y uno de los lugares también fue en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo lo viviste vos eso? Si antes de este momento, de esta fecha tan especial, también te había pasado algo similar. Bueno, claramente el 7 de octubre nos marcó a todos, a todas, de una forma que es difícil de poner en palabras, pero que a la vez nos entendemos cuando lo decimos. Para mí, estar en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA es importante, y es importante siendo una mujer religiosa, y más aún cuando pasan estas cosas, más aún poder decir algo al respecto. En este cuatrimestre en particular, digamos, no me pasó de cruzarme con ninguna situación particularmente difícil. Sí ver carteles en la facultad, pero bueno, quizás por el horario en el que voy no vi nada así como llamativo, no me tocó enfrentarme con nadie, pero sí a lo largo de mi carrera y desde que empecé como estudiante, me encontré en un montón de momentos con personas, especialmente de sus agrupaciones de izquierda, muchas veces de un modo muy mecánico, repitiendo un discurso que mi sensación es que no conocen con profundidad, digamos, que es como desde la ignorancia, pero con mucha convicción, hablando del Estado genocida de Israel, de la resistencia palestina, y asociando, digamos, que yo, que tengo una tradición política de izquierda por otro lado, puedo entender que a uno le resuene como que, bueno, cualquier revolución, cualquier lucha por la libertad, siempre estoy de ese lado. Y en este caso es evidente, según cómo lo presentan, que el opresor es Israel porque está cerca de Estados Unidos y ese tipo de cosas, y el pueblo palestino es el oprimido. Y entonces para mí es de una sensación de muchísima tristeza, de mucho dolor, y de sentir que es muy necesario y es muy valioso cuando las personas nos formamos para poder responder a eso, porque incluso teniendo mucho amor por Israel, a veces uno no tiene las herramientas para hacerle frente a eso. Y es muy, te da mucha impotencia cuando decís, yo sé que lo que están diciendo es una barbaridad y no es verdad, pero no lo puedo responder solo desde mi amor por Israel. A veces sí, pero a veces no alcanza. Y creo que en eso que lo que está pasando a nivel de comunicación, cuántas personas producen contenido en redes sociales que ayuda al resto de las personas judías y no judías a informarse y poder defender Israel, creo que es fundamental. Bueno, y es fundamental también el lugar que vos estás ocupando en la facultad a nivel profesional, y te quiero preguntar cómo te gustaría que eso se vea reflejado, cómo te gustaría que te vean, vos me decías es una carrera, la de trabajo social, principalmente de mujeres. ¿Cómo te gustaría que estas alumnas, que estas mujeres vean tu figura? Es una buena pregunta. La verdad es que yo creo que el motivo principal por el cual voy a la facultad todavía, ahora voy una vez por semana, antes iba más seguido, es ese. Es que mi objetivo es poder mostrar que las mujeres judías ortodoxas podemos formarnos profesionalmente, podemos habitar espacios de mucho valor profesional y además no solo como un mensaje al mundo en general, sino a las mujeres judías en particular. Entonces, de alguna manera yo tengo como ahí una expectativa cuando entro al principio de un cuatrimestre al aula, de que, bueno, miro la lista y digo, algunas deben ser judías de las que están acá, y ojalá, seguro que se dan cuenta que es peluca lo que uso en el pelo, o pañuelo cuando se nota más todavía, que tengan la sensación y que si les genera preguntas se puedan acercar, que hasta ahora no me pasó que me vengan a preguntar sobre mi experiencia, pero sí que vean que es un espacio que las mujeres judías ortodoxas podemos habitar, que no hay nada vinculado como con un espacio para la mujer judía ortodoxa que es solamente dentro de su casa, que no hay lugar para el profesional, y más que nada que no hay lugar para el deseo propio respecto de lo que una quiere hacer con su vida, al margen de lo familiar, que me da un montón de satisfacción y que me encanta. Pero bueno, justamente creo que mi objetivo ahí tiene que ver con eso, con poder mostrar que siempre que una haga las cosas con coherencia, sintiéndose tranquila con una misma y no diciendo, bueno, me fragmento y acá soy una persona y acá soy otra, sino que soy la misma y elijo ir con mi ropa con recato, con mi peluca y con mis valores a dar esta clase que tengo que dar, siempre va a ser positivo.
Shirley, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, sobre todo por tu sinceridad y por compartir con nosotros tu experiencia de vida. Muchísimas gracias por invitarme y un placer siempre. Gracias. ¿Nos acompañas un ratito? Por supuesto. Nosotros seguimos de esta manera.